¿Qué tal, amigos del Sol de Puebla? Bienvenidos a esta entrevista que el día de hoy tenemos con Blanca Alcalá Ruiz. Como ustedes recordarán, ella fue presidenta municipal de Puebla Capital, ha sido también senadora y entre los cargos importantes que ha tenido, también ha sido embajadora de México en Colombia. Blanca, bienvenida. Muchas gracias, Salvador. Encantada de tener la oportunidad de saludarte, de estar nuevamente en las instalaciones del Sol de Puebla y sin duda, pues de tener este contacto con todos sus lectores y con toda su audiencia que ahora se ha ampliado. Pues te hemos invitado a este programa con la intención de platicar un poco sobre asuntos de política, sobre el escenario nacional y poco a poco ir llegando hasta el territorio poblano. Me gustaría en principio saber cuál es tu análisis, cuál es tu diagnóstico del momento histórico en el que se encuentra México. Pues bueno, definitivamente creo que México es un país que había ascendido a la democracia, había fortalecido sus instituciones como país, había generado movilidad para toda la población y creo que la elección del 2018 fue un parteaguas, primero por lo que representó el ascenso de un partido de izquierda como Morena al poder. Y en el paso del tiempo, desafortunadamente y con la objetividad que exige el análisis, más que como política, como académica, me parece que en algunos de estos temas se han visto debilitados. Se ha visto debilitado las instituciones que habían sido, algunas si quieres, legado de la Revolución Mexicana, ahora que estamos precisamente en Puebla el 18 de noviembre y el 20 a punto de conmemorar estas fechas históricas, que al final del día le daban solidez a lo que implicaba México como país. Creo que en el tema de la democracia, por mucho tiempo, y yo pertenezco a un partido político que pues se consideró la primera fuerza en el país, se criticó, a mí me tocó ya las épocas no solamente de alternancia, sino hasta de pluralidad, y hoy hemos regresado a sistemas en donde parecería que el unipartidismo o la voluntad de la aplanadora son las que en muchas de las ocasiones pues no permite ni el diálogo, ni el entendimiento, ni mucho menos la construcción de una propuesta que reconozca las diferencias de un país tan heterogéneo como es México. Es decir, que la 4T se está pareciendo al viejo PRI. Creo que estamos regresando a modelos del pasado que no corresponden a las exigencias del presente. ¿Y qué opinas concretamente de esta llamada cuarta transformación? ¿En qué tuviera aciertos o en qué estaría fallando? Mira, yo creo que todos coincidimos en que el acierto del combate a la corrupción es definitivo, es una exigencia que el pueblo mexicano y todos los actores pedimos. Sin duda también el combate a la desigualdad, o sea, México necesita tener un piso más parejo, esos me parece que son aciertos. No comparto necesariamente los mecanismos porque pues ninguna de estas cosas se pueden simplemente disminuir o eliminar con anuncios. La verdad es que requieren políticas públicas que resulten certeras, decisiones que sean congruentes en el decir y en el hacer, y no las encuentro en este análisis cuando veo que muchos de estos esquemas pues están debilitados en los procesos de licitaciones, veo una gran cantidad de asignaciones directas, muchas de estas cosas que se habían mejorado, que habían convertido precisamente ya en un método de trabajo, en un método de transparencia, en un método de rendición de cuentas, hoy no las observo. ¿Y qué opinas sobre el manejo de la pandemia, que fue otro de los temas que vino a afectar todo el componente nacional y mundial, ¿no? Pero claro, a nivel nacional, ¿cómo ves el manejo de la pandemia? Definitivamente creo que no ha sido el adecuado ni para el tamaño del país, ni para la complejidad del país. Y vaya, en este caso, sí, como feminista te diría que el ejemplo lo han dado muchas mujeres jefas de Estado, en donde cómo han actuado. Primero han actuado con objetividad ante lo complejo, la gravedad y lo complejo de lo que implica pues algo desconocido, como es precisamente el virus y sobre todo su abordaje. Segundo, con cercanía a la población, y yo te diría que hasta con respeto, ¿no? O sea, hoy la polémica del uso del cubrebocas, de la mascarilla, que en muchos países no es que lo vaya a curar, pero lo va a reducir, y cuando en México observamos que hay desdén incluso desde las autoridades, pues me parece que esto es preocupante. Por supuesto, nos podemos así seguir con el tema de las cifras y sobre todo también con el tema de lo que implica las medidas que en un momento dado informadas, articuladas pueden existir. A mí me tocó vivir el H1N1 siendo alcaldesa, sí, y recuerdo que lo primero que necesitábamos y que ustedes demandaban era información, y después en este diálogo que teníamos con la sociedad, con los comerciantes, o sea, no había medidas unilaterales, sino eran medidas
sí de autoridad, pero después de este entendimiento, de este diálogo que se hacía con todos los actores. Y recuerdo que incluso había hasta mecanismos en donde buscabas con las escuelas que hubiera participación, que hubiera actividades diversas que se impulsaban desde los hogares. O sea, esta cercanía, este entendimiento y esta asertividad, creo que tampoco las he observado en México. Y sobre el asunto del manejo, digo, sí, nos podemos ir muy de largo, pero digo, como académica, ¿cómo ves el tema de los fideicomisos? Hubo uno que le está pegando fuerte al tema de la investigación científica, hay incluso pues protestas de los propios investigadores del sector privado, de las universidades privadas, que dicen que les están tratando de manera desigual. Pues mira, yo te comentaría que como financiera, que en alguna época de mi trayectoria profesional me ha tocado ser, o bien como secretaria de Finanzas, o bien como delegada de Banobras, definitivamente son instrumentos que te garantizaban que pudieras lograr ciertos objetivos más allá de cualquier vaivén económico o reasignación presupuestal. ¿Por qué? Porque tenían sí tienen reglas claras, o sí tenían reglas claras, tenían compromisos y a veces mucho más estrictos que lo que el resto del presupuesto incluso, pero al final del día lo que te permitía era que con otras reglas te permitiera lograr precisamente los objetivos, las metas que te planteabas. ¿Por qué? Porque en el presupuesto incluso tú sabes que de repente si no se ejerce en un año o al final de un año o ni siquiera al final del año, sino en septiembre, pues bueno, tienes límites y si no tú recoges ese dinero. Una investigación a veces no puede estar sujeta a un ejercicio presupuestal, necesita tiempo en la maduración del protocolo, en la exploración, etcétera, tan solo en el ejemplo que me dices. Hoy me parece que es un error y podemos hablar de la ciencia, pero también podemos hablar de la cultura, que al final del día eran proyectos que generaban desarrollo de distintas maneras. Creo que es una equivocación el haberlos eliminado, insisto, habría que exigir una mayor transparencia, ser más estrictos si quisieras, en todo caso, con las reglas de operación de los mismos, con los fideicomitantes y los fiduciarios, pero de ninguna manera es como cuando tienes una gripa y de repente te quieren tratar como pulmonía. Me parece que así ha sucedido en muchas de las decisiones de política pública que se han tomado en México. ¿Y qué opinión te merece el manejo de los dineros? El presupuesto que recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados. En un año electoral se despiertan estas suspicacias de que finalmente la bolsa tiene como una intención proselitista, política, así es, desde el gobierno federal. Pues mira, yo tuve la oportunidad de estar en la Cámara la semana pasada. Hoy la responsabilidad que tengo en el Comité Ejecutivo Nacional está relacionada con la atención de los migrantes tanto de la diáspora mexicana que reside en Estados Unidos y que demanda del Estado mexicano de repente el trámite en consulados de un pasaporte o de una credencial de elector, como de la población que de las comunidades de origen de sus familiares o de los migrantes en retorno que son deportados. ¿Qué pedíamos? Pedíamos que se reconsiderara la cancelación de programas que por muchos años no solamente fueron benéficos, sino inclusive incrementaban el capital de los recursos públicos, generaban empleo, como era el 3x1. Por supuesto, ¿qué encontramos? Encontramos el respaldo de la bancada del PRI, incluso de bancadas de otros partidos políticos, pero el total rechazo de Morena. ¿Qué opino? Opino primero que hay una cerrazón para poder analizar con objetividad los muchos temas que atraviesan las demandas del país. Sí, austeridad, por supuesto, pero no suicidio presupuestal. ¿Y qué veo en contrapartida? Pues veo definitivamente a un Ejecutivo Federal que le está asignando partidas importantes a sus proyectos, digamos, emblemáticos, pero no necesariamente proyectos que vengan a resolver pues los temas que estamos viviendo de generación de empleo, de desarrollo económico. Una refinería que nadie pidió y que hoy en el contexto global definitivamente pues no tiene los alcances de competitividad que se vea. Un aeropuerto en Santa Lucía, en donde finalmente en el anterior, como quiera que haya sido, pero al final del día no lo estaba financiando el Estado mexicano. Era una operación financiera de largo plazo que no le costaría al Estado y que le daría competitividad. Hoy, la verdad es que las asignaciones de más de 500,000 millones de pesos tan solo para una obra, en épocas de pandemia, bueno, me parece difícil de imaginar. ¿Qué observo? Observo que no hay esta visión de Estado que requiere el actual gobierno. Y veo una aplanadora legislativa que le dice sí totalmente al Ejecutivo Federal.
Sin embargo, y ya para ir perfilando un poco hacia la parte política, vemos que el partido Morena sigue teniendo un amplio nivel de aceptación entre los ciudadanos y entre los electores, que posiblemente le mantengan su mayoría. Claro. En la Cámara de Diputados el próximo año. Bueno, porque en ese mismo asignación presupuestal tú observas que ha sido claro para ellos conservar su piso electoral con los programas sociales que les son rentables. Muchos de ellos, sin duda, importantes por la población objetivo que llevaba, como pueden ser el tema de los adultos mayores, en un país en donde pues perdimos el bono demográfico, y en México empezará cada día a engrosar un mayor número de personas adultas mayores, pero el problema es hasta cuándo se va a acabar. Ya nos acabamos el dinero de los fideicomisos, nos hemos ido quitando las otras partidas, pero ¿qué va a suceder cuando definitivamente tengas una cartera insuficiente? En el pasado, en México y en otras partes del mundo, se ha dado cuenta que la política social solamente tiene sentido cuando incluso logra primero tener políticas no solamente compensatorias, sino políticas que puedan ser resarcitorias y que puedan detonar el desarrollo, que en muchas de las ocasiones, como sucedía Prospera, Oportunidades, según el nombre que quisieras, pues también obligabas a que la familia con el tiempo fuera saliendo de ese estado de pobreza. No se trata de tener permanentemente a la cantidad de pobres o de personas de menores ingresos, se trata por el contrario, de tener un país en donde las personas desarrollen capacidades. Creo que esto no se está haciendo, pero sí se está generando lo que también criticábamos del PRI, o por lo menos a mí como estudiante me tocó criticar al partido en ese sentido, y al contrario, llegar a tratar de transformar que eso no ocurriera. Esta base clientelar que al final del día pues permitía preservar el poder. ¿Y qué escenario anticipas para tu partido en el próximo proceso electoral a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional definitivamente creo que el PRI está buscando recuperar la confianza de los ciudadanos y mostrarse como un partido competitivo. Las elecciones de Coahuila y de Hidalgo definitivamente mostraron que hay capacidad de organización, que también cuando hay gobiernos que pueden ser una de las principales ofertas del partido de ser asertivos, de responder a los ciudadanos, pues da la posibilidad de electoralmente competir. Nacionalmente yo creo que se va por la ruta correcta. A nivel interno, algunos de estos candados que muchas veces fueron una camisa de fuerza para el PRI, hoy se han eliminado y definitivamente corresponden al momento que estamos viviendo, a un momento en donde se necesita hacer nuevos planteamientos estratégicos, electorales, de alianzas, de coaliciones, etcétera. Creo que en ese sentido el partido que hoy conduce Alejandro Moreno definitivamente ha tomado un camino digamos que es asertivo, que es pragmático y que lo que busca es seguir compitiendo. Me pareciera que a nivel nacional, sí, como justamente lo dices, el tema de las alianzas va caminando, pero a nivel estatal, a nivel de lo que se hace a nivel de la dirigencia estatal, parece que hay como ciertas trabas con el tema de las alianzas. Mira, yo creo que Puebla, como algunos otros estados del país, atraviesa por situaciones muy especiales. O sea, primero hay que reconocer que el PRI como partido, pues desafortunadamente tuvimos un debilitamiento de lo que implicaba nuestra estructura, y esto hoy lo que se busca es irla recuperando. La dirigencia estatal está buscando construir desde abajo. Yo aplaudo esa situación, creo que por ahí tiene que hacerse y seguramente nos llevará un poco de más tiempo, pero creo que vamos en la ruta adecuada de lo que implica esta construcción de bases sólidas, esta interlocución con los ciudadanos. Para ganar una elección se necesitan muchas cosas, pero sobre todo se necesita organización, una estrategia, organización y ponernos en los zapatos de los ciudadanos. Y creo que hacia allá estamos conduciéndonos con lo complejo que resulta un estado como Puebla. ¿Qué tipo de PRI es el que existe ahora? Porque había un priismo muy cercano hacia Moreno Valle, un priismo que incluso fue calificado como traidor, y los priistas que ahí siguen, ¿no? Que siguen pues estando dentro del partido, pero ¿cómo ves a tu partido desde fuera? Pues mira, yo creo que hoy hay un PRI auténtico, en donde sabemos que ha habido épocas afortunadas, en donde teníamos claro lo que implicaba construir un gobierno cercano de la gente, un gobierno que exigía resultados, y que hoy definitivamente tenemos que volver a reencontrarnos
con ese PRI, con esa militancia y con esos ciudadanos. Sabemos que los partidos políticos han ido perdiendo militantes, pero definitivamente tenemos que empezar a despertar entre los simpatizantes, entre los ciudadanos, empatía, en que comulgamos con sus propuestas, con sus inquietudes y que además tenemos una forma clara de cómo se pueden ir resolviendo los temas del país, sea en el Poder Legislativo, sea en las administración públicas municipales y en el futuro, en lo que implica pues el gobierno local. ¿Qué opinas de la dirigencia estatal de Néstor Camarillo? Me parece que Néstor corresponde a una generación que está haciendo su trabajo, definitivamente pues está recorriendo el estado, está reuniéndose con todos los actores, sin importar en el tema de edades o de filias y fobias, que en el pasado quizá eso fue uno de los factores que desafortunadamente pues impactó de manera negativa para el PRI. Creo que Néstor está haciendo un trabajo en ese sentido, intergeneracional, y vamos a ir fortaleciendo cada quien desde la trinchera que le toca. Porque digo, en un momento hubo incluso estas salidas de priistas que acusaron algunas irregularidades, imposiciones, como Germán Sierra, como Isabel Allende, ¿verdad? Sí, pero no Isabel, yo creo que no, Adela Cerezo. Adela Cerezo y por ahí me está faltando uno. Vega Rayet, ¿no? Juan Manuel Vega Rayet. Pues mira, yo creo que muy respetada, respetable las posiciones de mis amigos expriistas, que en su momento tuvieron oportunidades. Y creo que hoy lo que corresponde es darle oportunidades también a otras generaciones y acompañar a todo lo que implican las decisiones del partido. El partido no puede ser la institución de una sola persona. El partido, al final del día, era esa suma de voluntades y esa suma de trabajo, esa suma de prestigios, esa suma de reconocimientos que hacían posible que efectivamente el PRI se distinguiera por ser un partido incluyente. Nos ha llamado también la atención de por ejemplo, la participación de Leobardo Soto, que en un momento renegaba del PRI, acusaba al marinismo, decía que estaba mejor con Moreno Valle, apoyó algunas campañas que no eran del PRI y ahora regresa y ya está participando en los eventos del priismo como parte de estos priistas. ¿Estos temas no son un tanto incongruentes? Pues mira, insisto, respetable todas las posiciones, al final del día los que califican son los ciudadanos y creo que en ese sentido pues habrá que ver cómo se van tomando las decisiones, pero insisto, ni las victorias son permanentes ni las derrotas son para siempre y cada quien somos seres humanos y también tenemos oportunidad de rectificar. Muy bien, pues hablemos de Blanca Alcalá en esta ocasión, en este momento. Gracias. Es inevitable que cada que inicie un proceso electoral Blanca Alcalá aparece en las encuestas, aparece en los medios como un activo, como un personaje que está bien calificado entre los priistas, le ven como una posibilidad de ser candidata y en esta ocasión a la presidencia municipal. ¿Le interesa a Blanca Alcalá esta posición? Pues mira, la verdad es que yo tengo un compromiso y una responsabilidad en este momento que está vinculada pues a las últimas experiencias que he tenido en mi desarrollo profesional, al tema nacional y al tema internacional. Eso me ha ocupado más de estos ámbitos que realmente de regresar a ver los aspectos locales, en este caso de la ciudad. Sí. Entonces, más bien yo dejaría que otros actores que tienen interés y que se han manifestado, pues participen y yo estaría respaldando a quien en un momento dado vaya a tomar pues esta decisión. Servir a Puebla, servir a México, sin duda seguirá siendo mi pasión y seguirá siendo parte de mi compromiso, inclusive de formación. En esto incluso hay que prepararse todo el tiempo, nunca es suficiente con lo que se hizo, con lo que se aprendió, y en ese sentido es donde he encaminado pues muchos de mis esfuerzos. ¿Alguna diputación federal te gustaría regresar? Podría resultar interesante e insisto, y seguir caminando pues lo que implica sí la cercanía con los poblanos, sí el compromiso con lo que pasa en mi ciudad, en esta ciudad maravillosa como es la capital, en un estado de grandes desafíos como es Puebla, que lo que sí confío es que vuelva a darse el espacio de apertura, de diálogo. Yo te recuerdo, Salvador, de hace muchos años, cuando inclusive ustedes con un gran rigor nos cuestionaban en las decisiones,
pero siempre hubo respeto y siempre hubo apertura. Y creo que eso hacía que los gobernantes, pues definitivamente fuéramos más estrictos en lo que pensábamos entregar. Y ustedes fueran también mucho más, digamos, colaboradores en que lo que se buscaba, pues era este beneficio colectivo. Que no iba a resolverle a Salvador o a Blanca Alcalá la vida, pero sí a la ciudad donde vivía Salvador, donde viven sus hijos y que pensaba construir, pues en este escenario y en este horizonte de futuro. ¿Te veremos en la boleta? ¿O será un tema plurinominal? ¿O qué es lo no que lo estás sé, pensando? La verdad, no lo sé, la verdad es que depende de las circunstancias, pero por supuesto que sí quiero seguir aportando y participando de manera activa, pues en lo que son las decisiones públicas, en este caso relacionadas con México y por supuesto con lo que impacta con Puebla. ¿Cómo ves el escenario de Puebla capital para tu partido? Complejo por todo lo que implica este desgaste que tuvo el PRI en los últimos años, desgaste originado quizá pues por digamos, por esta falta de fortalecimiento de las estructuras, de la organización que había al interior, pero definitivamente en esta etapa de reconstrucción. O sea, yo lo veo en esta etapa de reconstrucción que llevará tiempo, pero que si lo hacemos como hoy se está haciendo a nivel nacional, con método, con paciencia y sobre todo con empatía con los ciudadanos, me parece que hacia adelante habrá todavía una plataforma política que ofertar. Tú gobernaste esta ciudad, Puebla capital. ¿Qué análisis tendrías de lo que está pasando en la forma de gobernar en la ciudad de Puebla? Pues mira, me preocupa, digamos, en el contexto macro, las variables en materia de inseguridad. Me preocupa el tema del comercio informal, que desafortunadamente se ha desatendido, porque los comerciantes buscan oportunidades de empleo y la autoridad debe de darles condiciones para hacerlo, pero hoy lo veo desbordado. Me preocupa la condición de muchos de los servicios públicos. Es una ciudad pues con varios siglos, y en ese sentido los pavimentos están avejantados, siempre necesitarán una intervención oportuna, una gestión integral. Muchas de estas cosas las veo con preocupación, insisto, valga la redundancia, de que se han desatendido, y sobre todo hay este distanciamiento a muchos de los temas de una Puebla muy plural, en donde debe de ser muy respetuosa y muy tolerante, que en ocasiones no lo observo. Y por otro lado, en defensa de quien es la autoridad, también creo que en ocasiones seguramente hay algunas políticas públicas adecuadas, se juzga con una doble mirada, ¿no? Esta mirada del rigor, de donde los hombres pueden equivocarse, pero las mujeres imposible que se pueda aceptar. Justamente eso te iba a preguntar, en tu realidad de mujer, que puede haber cierta sororidad hacia Claudia Rivera, pero preguntar justamente sobre este ataque hacia las mujeres que de pronto están en posiciones de poder y se les critica, se les juzga, con esta, como dices, doble filo, ¿no? Así es. Mira, yo creo que lo ideal sería, y ahora hasta se está legislando, el 2020 es un año, 2019 y 2020 son años emblemáticos para la lucha de la participación política de las mujeres, ¿no? Por todo lo que implica paridad total, el debate que hay ahora por las gubernaturas, el tema de 3x3, entre los aspectos de violencia política de género, que además, de verdad, yo sí los viví en carne propia también. Sí creo que será necesario pedir que gobiernen las y los mejores, pero entonces hagamos esa evaluación con el mismo rigor a los hombres gobernantes y a las mujeres gobernantes, y creo que eso sería lo justo, ¿no? Sería lo justo, y no que de repente, pues en el mundo de hombres que todavía vivimos, en el mundo de hombres más de periodistas que de mujeres periodistas, en el mundo de hombres funcionarios o de políticos, donde hay muchos de ellos masculinos, se ponga ese rigor solamente para evaluar a las mujeres. Bueno, aquí en el sur del pueblo el 80% son mujeres. Pues sí, por eso es tan buen periódico. Bien. ¿Qué debe hacer tu partido para sacar un buen resultado? Digo, entendemos que es complicado para el PRI, las encuestas lo ven pues en un tercer lugar, lejano,
y pareciera que no hay intención de hacer una alianza en Puebla Capital. ¿Qué debe hacer tu partido para obtener un buen resultado? Pues mira, yo creo que debe tener una mirada global, integral de lo que implica el partido en el Estado en su conjunto, ser estratégico para empezar a construir victorias y poder ir avanzando en donde todavía se observa distancia para la marca. Al final del día, buenos candidatos, abanderar buenas causas, un acercamiento con lo que implica la sociedad y las alianzas en la medida de lo posible, seguramente serán parte de la ruta que tendrá que ir construyendo el PRI para la elección del 21, que yo estoy confiada que será más afortunada que en el último proceso electoral y definitivamente enrutada hacia lo que implica una recuperación de mi partido con una nueva oferta y definitivamente con la apuesta de que México necesita equilibrio de poderes, de que México necesita fortalecer la democracia, sus instituciones y esta libertad a la que al final del día pues es fundamental para el desarrollo de los seres humanos. Hasta este momento 2 perfiles aquí en este mismo set han dicho que quieren ser el candidato del PRI, Enrique Doher y Valentín Meneses. ¿Crees que ellos estén con este posicionamiento o este nivel de reto que tiene el PRI? Sin duda, siempre hay compañeras y compañeros que son activos para el partido y que harán ese trabajo, ¿no? Entonces, insisto, siempre sensatez, trabajo, humildad, y cercanía, que al final del día es lo que permite pues lograr una victoria. Yo recuerdo cuando competí, pues el PRI también estaba en condiciones de total desventaja, 20 puntos abajo. Nadie quería ser el candidato. Por supuesto, una mujer y pues bueno, ¿qué te cuento, no? Y cuando yo acepté el reto en aquella ocasión, definitivamente solo el trabajo permanente, solo la suma de todos, o sea, el darte cuenta que requieres de todos, que requieres, insisto, de la gente del partido, pero sobre todo de la gente de la sociedad, el ponerte en los zapatos de la población, fue lo que permitió ir construyendo una campaña que al final resultó exitosa, no solamente con los 20 puntos de ventaja a alcanzar, sino 20 puntos de diferencia. Creo que hacia adelante, insisto, todo es posible y viable si hay trabajo, si hay honestidad, si hay compromiso y si hay resultados. Muy bien, Blanca, pues muchas gracias. Al contrario, Salvador, gracias por esta entrevista. Un placer. Y ustedes, amigos, los invitamos a que sigan esta cobertura que estamos haciendo en el terreno electoral a través de www.elsoldepuebla.com.mx. Lo puedes seguir también a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, a través de nuestra edición impresa. Hasta la próxima.